Estimado participante, en esta sesión vamos a desarrollar los comandos de dibujo y edición. La temática es la siguiente: pinzamientos con entrada dinámica, comando array, opción rectangular y polar, comando array, opción path, comando arrayet. Pinzamientos con entrada dinámica. Los pinzamientos son los puntos o recuadros de color azul que aparecen al momento de seleccionar un objeto. Estos puntos que aparecen en los puntos claves del objeto, ya sea el inicio, el final, el punto medio o el centro. Dentro de los pinzamientos con entrada dinámica, al momento de colocar el cursor sobre uno de estos pinzamientos, aparecen dos opciones. La primera es la opción Stretch y la segunda es la opción Lengthen. La opción Stretch me permite modificar la longitud, aumentar o disminuir, pero esto varía el ángulo de inclinación o la medida del radio en alguno de los arcos. A diferencia de la opción Lengthen, en donde yo puedo aumentar la longitud de la línea o del arco, pero manteniendo el mismo ángulo de inclinación y el mismo radio en los arcos. Para poder visualizar los pinzamientos, debo de seleccionar el objeto, ya sea el arco, clic, o sea la línea, clic. Al momento de elegirlo, puedo ver que aparecen puntos de color azul en los puntos claves de las líneas o los arcos. Para poder visualizar la entrada dinámica de cada uno de los pinzamientos, simplemente coloco el cursor, no he seleccionado ningún comando y puedo ver que aparece aquí la opción Stretch y la opción Lengthen. Como les había indicado, la opción Stretch, al seleccionarla con un clic, me permite aumentar la longitud, pero yo puedo aumentar la longitud y variar la ubicación del punto central, la medida de su radio, de esta manera. Puedo generar una figura diferente. Lo mismo pasa si yo en una línea selecciono la opción Stretch, puedo aumentar, disminuir, pero también puedo variar su ángulo de inclinación de esta manera. ¿Qué pasa si yo en vez de elegir la opción Stretch, elijo la opción Lengthen? Simplemente puedo ver que la línea o el arco aumenta o disminuye la longitud. Aquí ya no puedo variar el ángulo ni tampoco el punto central. Lo único que puedo determinar es qué tan extenso va a ser la línea que genera Lengthen, la línea que genera el arco, de esta manera. Lo mismo pasa en la línea. Si es que yo selecciono la opción Lengthen, por más que desplace mi cursor hacia abajo o hacia arriba, lo único que puedo ver es que la línea va a variar en su longitud. Puede variar para que sea menor la longitud o su longitud sea mayor, pero el ángulo sigue siendo el mismo. Estas son las dos opciones dentro de los pinzamientos con entrada dinámica, opción Stretch y opción Lengthen. El comando array me permite generar copias múltiples del objeto base o el objeto seleccionado. Para poder aplicar el comando array tenemos tres opciones diferentes. La primera es la opción rectangular, la siguiente es la opción path y la última es la opción polar. Dentro de la opción rectangular nos permite generar copias múltiples para ordenarlas en filas, columnas y niveles, si es una figura tridimensional. Y la opción Polar Array nos permite generar un número determinado de copias múltiples desde un punto central, ya sea en un arco o en una circunferencia. Para activar la opción Array, nosotros vamos a seleccionar en la parte superior Array y elegimos la opción rectangular. Dentro de rectangular, lo primero que AutoCAD me va a solicitar es que yo determine y seleccione el objeto. Lo selecciono con un clic y voy a presionar
Enter para que aparezcan las copias múltiples. En la parte superior puedo visualizar qué tipo de array es el que estoy aplicando, rectangular. El número de columnas, recuerden, los ejes verticales son las columnas. Columnas puedo tener, si es que deseo, 5 columnas. Presiono Enter. También puedo determinar la separación que existe entre la primera y la segunda columna. Por ejemplo, aquí voy a determinar que entre la primera y la segunda columna va a tener una distancia de 150. O si es que yo deseo o no tengo la medida entre la primera y la segunda, puedo determinar la distancia total entre la primera y la última. Por defecto, en este caso, ya se actualiza y se modifica. Solamente necesito asignar una de las medidas y en función a la cantidad de columnas cambia la otra. Una vez que ya he terminado con las columnas, pasaré a las filas. En la opción de Rows yo puedo determinar que puedo indicar 2 filas. Indico el número 2. Puedo ver y desplazo mi cursor sobre la imagen, sobre la pantalla, y veo que ahora solamente hay 2 filas. La separación, de igual manera, Bedouin, la separación entre la primera y la segunda, puedo determinar que es de 200. Se unen un poco más. Y ya que solamente tengo 2, es la misma distancia entre la primera y la segunda que entre la primera y la última. En el caso de los niveles, solamente es para figuras tridimensionales, ya que puedo tener filas, columnas y niveles o pisos. En este caso, mi figura es bidimensional y solamente necesito columnas y filas. Dentro de la opción de Array, puedo mantener agrupados cada uno de los elementos. Puedo activar, se encuentra de color azul, puedo activar la opción asociativa o puedo desactivarla con un clic y ahora está de color gris. ¿Qué diferencia existe entre la opción asociativa activada o desactivada? Que cuando yo activo la opción asociativa puedo mantener agrupados todo este bloque de elementos y en cualquier momento que yo desee editarlo, puedo editar, aumentar la cantidad de columnas, aumentar la cantidad de filas o modificar la distancia que existe entre ellas. En este caso lo voy a mantener de forma asociativa y cierro aquí en Close Array, voy a cerrar la opción del comando. Como se encontraba con la opción asociativa, si es que yo selecciono un solo objeto con un clic, puedo visualizar que he regresado y puedo editar. Ahora tengo 3 filas y puedo ver que aumenta la fila. De esta manera puedo utilizar la opción asociativa para editar luego el comando Array. Una vez que ya he terminado, simplemente Close Array. Para aplicar el comando Polar Array, necesitamos, al igual que en la opción Rectangular Array, ya tener nuestra figura base, la figura que se va a repetir, en este caso, alrededor de un punto central. No es necesario tener asignada una circunferencia como yo la he dibujado. La idea es que simplemente yo determine el punto centro a partir del cual se van a generar las copias múltiples alrededor de ese punto central. Quiero que ustedes puedan visualizar cuando nosotros asignamos un valor diferente a los 360 grados, que es el giro completo de la circunferencia. Aquí vamos a aplicar el comando Polar Array. Lo primero que me pide el programa es que pueda seleccionar la figura que se va a repetir. Mi figura base es el pentágono. Una vez que lo selecciono, presiono Enter. Aún no pasa nada porque AutoCAD me solicita que determine el punto central. Selecciono el centro de la circunferencia, clic aquí, y puedo ver que aparecen las copias múltiples alrededor de este punto central. Al igual como en el caso anterior, nosotros podemos visualizar que en la parte superior aparece el tipo de array que estoy aplicando, en este caso el polar.
Luego ya no aparecen las columnas, ahora aparecen los ítems. Y los ítems son la cantidad de figuras que se van a repetir, incluyendo mi figura base. Por ejemplo, yo he determinado que van a ser 10. He indicado el primero. Si yo hago un conteo, tengo aquí 10 pentágonos iguales alrededor del punto central y todos en la misma distancia. Adicionalmente, como les había indicado, aquí en la opción de Fill yo puedo determinar un ángulo diferente a los 360, que es el ángulo de la circunferencia. Si es que yo determino que son 180 grados, voy a poder visualizar que estos pentágonos se generan alrededor de la mitad de la circunferencia. Pero yo no deseo que se genere en el extremo izquierdo, sino que deseo que se genere en el extremo derecho. Así como en el comando rotate, en donde yo puedo determinar si el giro es horario o antihorario, en la opción de Polar Array, yo puedo determinarlo con la opción de dirección. Al momento que yo selecciono dirección, la dirección cambia y puede ser la dirección antihoraria y la dirección horaria. Adicionalmente, así como puedo determinar que sea una sola fila, rows, también puedo determinar que voy a tener dos filas en la aplicación del comando array. Cada una de estas filas se encuentra también desde el punto central separadas en la misma distancia. Pero así como en el caso anterior, yo puedo determinar cuál es la distancia de separación entre la primera y la segunda. Por ejemplo, voy a determinar aquí que la distancia de separación va a ser de 250 y ahora está más juntos. Puedo también determinar que la dirección cambie y ambos, la fila 1 y la fila 2, cambian de dirección. Los levels, que ya lo hemos visto, en el cual yo puedo determinar los niveles para figuras tridimensionales. La propiedad asociativa para mantenerlos agrupados o que queden de forma individual. La opción de Rotate Items, que me permite girar el elemento. Si ustedes se dan cuenta, el pentágono va girando en el mismo proceso en el que se va ubicando en el ángulo determinado. ¿Qué pasa si yo desactivo la opción Rotate Items? El pentágono con su línea base, aquí, es el mismo que se repite en cada uno de los ángulos que está generado, tanto en la primera fila como en la segunda fila. Adicionalmente, yo debo de determinar y indicar si es que quiero que el ítem gire junto con el ángulo y lo activo de esta manera. Una vez que ya está, simplemente cierro. Lo mismo pasa si es que yo vuelvo a seleccionar la opción Polar Array, pero ahora ya no con la figura en la parte superior, sino en uno de los extremos, derecho o izquierdo. Presiono Enter, sigo el mismo proceso y determino el punto central. También voy a determinar que sean 180 el ángulo. También puedo determinar que sean 10 ítems. También puedo determinar que la dirección cambie hacia arriba o hacia abajo. Esto es lo que yo quiero que ustedes visualicen y que reconozcan al momento de ubicar la primera figura, la cual se va a repetir como copia múltiple. Puede ser que yo genere las copias múltiples hacia la izquierda o hacia la derecha, o también puede que las copias múltiples se generen hacia arriba o hacia abajo. Todo va a depender de la primera figura que ustedes ubiquen para poder utilizar el comando Polar Array. Una vez que ya está, simplemente cierro Close Array y ya queda creado. Como está activada la opción asociativa, yo puedo volver a elegir uno solo y poder determinar que si gire alrededor de los 360 grados. Y tengo la aplicación del comando Polar Array. Comando Array, opción Path. La matriz de ruta o path es la que me permite generar copias múltiples en una línea o ruta de referencia. Siempre hay que determinar un solo elemento. Puede ser una línea, un arco, una polilínea, un spline.
la cual se va a determinar como la trayectoria de recorrido del objeto que se va a generar como copia múltiple. En la aplicación del comando pathArray necesitamos la figura base que se va a repetir alrededor de la ruta. La ruta tiene que ser una. Como les había indicado, puede ser una línea, un arco, un spline o una polilínea, como es el caso que tenemos en el ejemplo. Esta polilínea, que es una, me va a servir como ruta para generar las copias múltiples del pentágono. Para poder iniciar, vamos a seleccionar el comando pathArray. Al seleccionar el comando pathArray, lo elegimos. Lo primero que me pide es que seleccione el objeto que se va a repetir como copia múltiple. Elijo el pentágono. Una vez que ya he seleccionado el objeto, presiono Enter y ahora me pide que indique cuál es la ruta o la secuencia que va a tener. La ruta o la secuencia la elijo con un clic y puedo ver que se generan copias múltiples en el contorno de toda esta polilínea. Las mismas opciones que yo tenía en los casos anteriores, tengo el tipo de array, tengo la distancia en la que se va a separar cada una de ellas y, por ejemplo, puedo determinar que su distancia sea menor, que su distancia sea de 300. Ahora están más juntas. Las copias múltiples se generan tanto en la línea vertical como en la línea horizontal. Así como tengo los ítems, la cantidad de figuras que se van a generar desde el inicio hasta el final en la distancia, en ese caso me salen que son 16 en total. También puedo tener la cantidad de filas. Puedo tener filas tanto para la línea horizontal como para la línea vertical. Los levels o niveles que yo tengo para las figuras tridimensionales, la opción asociativa para mantenerlos agrupados, la dirección si es que está generando en una línea curva, la alineación y si es que quiero generarlo en el eje Z. Una vez que ya está, simplemente close array y ya tengo generado de esta manera el comando pathArray. El comando ArrayEdit me permite modificar matrices asociativas mediante la edición con las propiedades para cada una de las matrices, ya sea modificar el origen, reemplazar alguna figura, modificar el punto base, asignar el número de filas, de columnas, niveles, número de elementos. Para poder aplicar el comando ArrayEdit, debemos de seleccionar en la opción Modifica. Adicionalmente, cada uno de los array que nosotros hayamos generado, debemos de tenerlos asociados, o sea, agrupados. Si no, no se puede utilizar el comando y no se puede editar el array. Al seleccionar el comando Edit Array, me pide que seleccione cuál es el tipo de array o cuál es el objeto en el cual se ha elaborado el comando array. Selecciono, por ejemplo, el pentágono y aparecen las siguientes opciones. Podemos modificar el origen, podemos reemplazar alguna pieza o figura, podemos modificar su punto base, asignar el número de filas, asignar el número de columnas, asignar los niveles, restablecer o simplemente salir del comando. Si es que nosotros seleccionamos la primera opción en la del origen, en donde al hacer clic aquí, me dice que elija cuál de ellos o en cuál de los ítems voy a editar la figura. Al seleccionar la figura, me aparece el siguiente recuadro en el cual me dice si estoy segura que voy a modificar el array rectangular. Selecciono aceptar y puedo ver que solamente voy a poder modificar la pieza o el ítem que he seleccionado. Puedo editarlo, puedo generarlo de un tamaño mayor y puedo ver que todos cambian al mismo tiempo, como también puedo agregarle objetos o formas adicionales que así como se van a seleccionar
aquí también aparecerá en el resto de ítems que he generado. En la parte superior yo voy a poder seleccionar, una vez que ya está, presiono Enter para confirmar que ya se ha generado el cambio. Y puedo ver que ahora ya tengo aquí asignado mi opción de Array Edit. ¿Qué otras opciones puedo seleccionar? Voy a dibujar una circunferencia en un costado. Tengo la aplicación Array y tengo un objeto diferente. Cuando yo seleccione nuevamente Array Edit y seleccione la aplicación de Array, los pentágonos, y elija la opción para reemplazar un objeto, reemplazar, tengo que seleccionar el objeto que voy a reemplazar. Lo voy a reemplazar con este círculo. Enter. Ahora me dice que indique cuál es el objeto o la figura que voy a reemplazar. Y por ejemplo, yo voy a reemplazar, clic, este pentágono. También voy a reemplazar el pentágono de la parte superior y veo que va apareciendo una figura idéntica a la circunferencia que seleccioné inicialmente. En la parte inferior el otro pentágono y el que sigue y el que sigue. Aquí puedo ver que se han generado en la misma secuencia, como desaparecen en mi matriz Array, ahora aparecen junto a la circunferencia que dibujé inicialmente. Si ya he terminado de reemplazar con otra figura diferente cada uno de los ítems, presiono Enter y simplemente voy a salir. Exit, salgo del comando y al elegir ya sea un círculo o un pentágono, puedo ver que todos ellos forman parte de la aplicación de Array. De esta manera puedo verificar. También se puede modificar al momento de seleccionar Edit Array. Simplemente modifico el número de filas, el número de columnas o el número de niveles. Al igual que en la aplicación de Array rectangular, nosotros también podemos editar con la opción Edit Array, la aplicación de Polar Array. Cuando seleccionamos la opción de Edit Array, al igual que en el caso anterior, me pide que seleccione el ítem en el cual se ha aplicado el comando Array, en este caso Polar Array. Al seleccionar el objeto, nuevamente me aparecen las opciones. Opciones como el origen, para poder reemplazar, modificar el punto base, modificar la cantidad de ítems, el ángulo de ajuste, el ángulo de relleno, la cantidad de filas, la cantidad de niveles, si es que necesitamos rotar el ítem, la opción para restablecer o simplemente salir. Las opciones son similares. Recuerden que la primera, que es la de origen, me permite modificar la figura. Aquí selecciono aceptar. Me permite modificar la figura, ya sea cambiando, por ejemplo, si es que yo deseo, borro esta figura y ahora todos se convierten en círculos. De esta manera yo puedo modificar y ya no es un pentágono, ahora todas son circunferencias. Para poder confirmar que el cambio que se ha generado se va a guardar, en la parte superior selecciono Save para guardar la modificación que estoy generando. Hago clic aquí y puedo ver que los pentágonos que eran inicialmente ahora son circunferencias. De igual manera, como les indicaba, las mismas o similares opciones en la opción Edit Array al momento de seleccionar el objeto con el cual he aplicado Polar Array son parecidos, son similares. La única diferencia es que, como así en la parte superior se personalizaba por cada tipo de array, lo mismo pasa aquí.
para rotar ítems, para modificar las filas, los ángulos, la cantidad de ítems y cada una de las opciones.